Saludo más una vez con la paz del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Espero que se hayan despertado bien. Gloria a Dios. Queremos continuar el estudio que estamos siguiendo, hermano, acerca de la vida, la obra, el ministerio del Señor Jesús. Esta palabra yo sé que nos va a edificar y nos va a bendecir. En el nombre de Jesús. Quiero que abran su Biblia en el libro de Juan, capítulo 5. El domingo anterior estuvimos estudiando la primera parte de Juan 5. Y ahora queremos continuar. Tengo dos temas, hermanos, que voy a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. Juan 5 aparece un pasaje que solo aparece en Juan 5, no aparece en los demás evangelios, acerca del paralítico de Betesda. Gloria a Dios. Y dice la palabra que el Señor sanó a aquel hombre que estaba enfermo 38 años y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado y levantó su lecho y anduvo, pero el tema que era día de reposo. Y aparecieron los fariseos, los judíos, y se enojaron con ese hombre. Era el tema que estuvimos tratando el domingo anterior. Hoy quiero continuar una parte de eso y luego entrar a otro tema también. Gloria a Dios. Entonces doy gracias a Dios porque es un tema, les pido que tengamos un poco de paciencia, porque para estudiar y aprender uno tiene que sentar sí o sí, hermano, y escuchar. Y yo también quiero aprender con ustedes en el nombre del Señor. Entonces estuvimos compartiendo hasta el versículo 18, 20 el domingo anterior. Y hoy quiero continuar a partir del versículo 22 y 23. Juan 5, 22, 23. Gloria a Dios. Ahí sentado, hermano, yo quiero leer y luego quiero orar con ustedes más una vez. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, dice, todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y quiero orar con ustedes, hermano, ahí sentado. Quiero que inclinen tu cabeza. Aleluya. Y como dice la hermana, ora con tu Padre en esta mañana. Amado Dios, amado Padre, Señor, como dice tu palabra y esta canción que hemos cantado, es necesario que yo mengue, que yo muera y que Cristo viva en mí. Espíritu Santo, en esta mañana que tú estés hablando a mi corazón y a tu pueblo, a tu iglesia. Esta palabra sea de bendición, de edificación al cuerpo de Cristo, tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor lo bendiga en esta mañana. Aleluya, con su poderosa palabra. En este pasaje, hermano, el Señor destacó su propia grandeza al decir, hermano, que el Padre le había dado todo juicio a Él. Porque dice: el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre, para que todos den honor al Hijo de Dios. Gloria a Dios. La iglesia de Dios, hermano, cree toda la Escritura, pero su forma de gobierno es el Nuevo Testamento. Es importante entender. Aceptamos toda la Biblia, los 66 libros, pero la forma de gobierno es el Nuevo Testamento. Porque todo lo que pasó en el Antiguo es sombra de lo que iba a pasar. Y todo el Antiguo Testamento habla del Señor Jesús. Entonces, en este pasaje el Señor está diciendo que todo el juicio el Padre lo dio
Jesús, y para que todos honren, dice, como al Hijo, como honran al Padre, para que todos den honor al Hijo de Dios. En el versículo 30, el Señor nos revela cómo podemos ver claramente en el ámbito del juicio. Y el Señor habla y dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice: yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Cuando la voluntad de Dios es nuestro mayor anhelo, entonces podemos saber cómo manejar los problemas. Porque yo no hago mi voluntad ni lo que yo quiero, sino la voluntad de Dios. Sea en la iglesia, sea en el matrimonio, sea en todo lugar. Cuando la voluntad de Dios es mi anhelo, entonces yo puedo saber cada disputa que se levanta, ya sea en la iglesia. Aleluya. Entonces el Señor dice: yo no vengo a hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre. Y luego vamos a entrar en el tema del día de reposo, porque los judíos le cuestionan a él: ¿cómo tú trabajas en el día de reposo? Tú quebrantas la ley. Y ese es el tema que vamos a hablar también esta mañana. Y Jesús dice: él también tenía testimonio de sus milagros y de Juan el Bautista. Del versículo 31 al 37, hermano, rápidamente quiero leer, porque yo quiero pasar a otro tema. Pero es interesante, dice el Señor: yo doy testimonio acerca de mí mismo. Mi testimonio no es verdadero. Si yo vengo a hablar de mí, de mi testimonio, dice: mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Jesús está hablando de Juan el Bautista, que vino a presentar, a preparar el camino. Vosotros enviasteis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Verso 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Y escuchen lo que dice, algo muy interesante de Juan el Bautista en el verso 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Cuando él fue bautizado, se vino una voz del cielo, y esa voz decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Y estaba hablando de Jesús, que no solo Juan, sino el Padre mismo estaba dando testimonio de él. Dice Jesús de Juan, me impresiona, dice: Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, dando testimonio del Señor. Aleluya, qué tremendo, hermano, era Juan. Por eso el Señor dice: no se ha levantado otro profeta mayor que Juan el Bautista. Pero dice algo más: el menor en el reino de los cielos es más grande que él. Otra vez es un juego de palabras, pero no ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos el menor es más grande que él. Y él también tenía testimonio de sus milagros y de su Padre en los cielos. Jesús dijo a los judíos que ellos le habían rechazado. Les advirtió que a uno que vendría en su nombre, ellos iban a creer. Hermano, y quiero escuchar una parte muy interesante que habla eso. No voy a leer todo este pasaje para que usted pueda leer en su casa, pero en el 43, 5:43, escuche, hermano, lo que dice. Jesús dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su
Y hermano, y todo el comentario que se hace de este pasaje, Jesús está hablando del anticristo, que los judíos van a recibir como el Mesías, pero va a ser un Mesías falso. Y hermano, quiero que presten mucha atención, no estamos muy lejos de eso. Los judíos más que nunca están esperando al Mesías esperado. Como ellos rechazaron a Jesús hace 2000 años, ellos están esperando, y va a venir un Mesías que va a ser un Mesías falso y que le va a engañar, que será el anticristo, que le va a construir el tercer templo y que le va a solucionar sus problemas. Pero dice, en 3 años y medio ese se va a manifestar. Aleluya. Eso es tremendo, hermanos. Por tanto, el nombre del anticristo será conocido por todos. En conclusión de este discurso, el Señor declaró que, diciendo a los judíos, porque ellos dicen, nosotros cumplimos la ley que nos dio Moisés. Y el Señor le dice, alguien más grande que Moisés está acá, y ustedes no le creen y no le reciben. Y dice algo, hermano, 2 cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Que el Señor le dice a ellos, saben ustedes judíos, yo no les voy a juzgar, el propio Moisés les va a juzgar, porque Moisés escribió acerca de mí, dice. Moisés escribió acerca de Jesús, pero ¿cómo puede ser, pastor, eso? Y vamos a ver así brevemente. Dice, el Señor declaró que el mismo Moisés, que ellos confiaban supuestamente o religiosamente, de verdad, hermano, ellos no creían, ellos solamente querían, eran religiosos. Y el ser religioso te hace ser malo y ciego. Por eso, hermano, quiero decir de todo corazón, el Señor no recibe nada de lo religioso. Yo no puedo venir a la iglesia religiosamente, cantar religiosamente o vivir religiosamente. No, eso no le agrada al Señor, hermano. Tiene que ser de todo corazón. Yo vengo a adorar a Dios, cueste lo que cueste, porque mi compromiso no es con el pastor Félix, es con el Señor Jesús, el que murió por mí en la cruz, el que perdonó mis pecados, el que me regaló la vida eterna, es el Señor. Y eso, hermano, quiero que lleven muy en cuenta ustedes. Usted no viene para agradar a mí, ni tampoco yo predico para agradarle a ustedes, porque yo voy a rendir cuenta delante de Dios y ustedes también. Puede ser que yo tenga más responsabilidad, porque al que más se le da, más se le demandará, dice la palabra. Pero el Señor dice, hermano, escucha, hermano, 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibir gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ellos buscaban la gloria y la aprobación de la gente. Hermano, tú no busques la aprobación de la gente, busca la aprobación de Dios. Usted tiene que agradar al Señor, el que murió por ti, Jesucristo. Aleluya. Y el Señor dice, 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Escuchen. No piensen ustedes que yo le voy a acusar. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque los judíos, ellos tienen la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés, y no, esa es la ley de Moisés. Y ahora viene Jesús, que es Dios, y ellos no le reciben, no le creen, no le aceptan, no porque Moisés es nuestro líder, porque le creemos a Moisés, pero era mentira también, le creían religiosamente. Y Jesús le dice, el mismo Moisés que usted tiene su esperanza, él le va a acusar. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque
de mí escribió él. El Señor está diciendo, mentira lo que dijo usted ni a Moisés creen, porque si hubieran creído a Moisés me hubieran creído a mí. Y la verdad, hermano, ellos tenían solamente la letra de la ley y no el espíritu de la ley. De verdad, hermano, ellos no creían la palabra ni de la ley de Moisés. Ellos solamente eran religiosos y estaban dispuestos a discutir a cualquiera. Y estaba hablando nada más con el mismo Señor. Y quiero llevarles dos pasajes para que vienen con este tema que el Señor dice. Y escuchen, hermano. ¿Sabe quién va a acusar a nosotros también? La palabra. La palabra, hermanos. No el pastor Félix. Pastor Félix, quiero que me diga cómo es ese tu oveja, hermano. No. La palabra es el que va a juzgar en el día, hermano. Solamente dos puntos, hermano, para que lo que el Señor está diciendo de mí escribió él. Vaya conmigo en Juan 8:58. Ya estudiamos esta palabra, pero lo voy a hacer recordar. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús había manifestado a Moisés con el nombre yo soy, Jehová o Yahvé, quiere decir yo soy el que soy. Por eso el Señor declara 7 veces en el Evangelio yo soy. Y esa palabra yo soy es Yahvé, Jehová. Jehová quiere decir yo soy. Y Jesús dice yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y otro pasaje, Lucas 24:27. Lucas 24:27. Jesús mismo acá estaba predicando a los dos en el camino de Maús. Jesús le estaba abriendo la escritura, hablando de Jesús. Mira, le estaba predicando a estos dos amigos. Escucha, hermano, lo que dice el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De Jesús está hablando, hermano. Jesús mismo era este forastero extraño y desconocido para ellos, que le estaba abriendo la escritura y le estaba diciendo este pasaje. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. Lucas 24:27. Entonces, hermanos, los judíos estaban resistiendo al Señor. Y acá quiero terminar este pasaje, hermano, de Juan 5. Y el comentario dice así, que según la cronología de la vida de Cristo, ahora vuelve a los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Y según Juan 5 y Juan 6 lleva un año. Más o menos un año de tiempo lleva. Entonces vuelve el evangelio a los evangelios sinópticos, a Marcos, Lucas y Mateo. Entonces dejamos ahora Juan y queremos volver a los libros sinópticos. No se olvide, hermano, qué quiere decir los evangelios sinópticos. Los tres dan una imagen de Jesús. O sea, una idea de la historia de Jesús. Ahora entonces quiero llevarles en el libro de Mateo capítulo 12. Mateo 12. Ese es el tema que tengo, hermano. El otro es la terminación del domingo anterior. Mateo capítulo 12. Y otra vez el Señor se va a confrontar con los fariseos, con los religiosos. Gloria a Dios. Este pasaje, hermano, no
está en Marcos capítulo 2, 23 y también en Lucas 6, del 1 al 5. Está en los tres evangelios, está en Marcos, Mateo y Lucas. Yo voy a leer de Mateo, hermano, y usted puede luego en su casa leer los tres evangelios. Pero me pareció más completo el de Mateo, su explicación. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo, ese es el tema. O sea, un día de reposo en los sembrados. Hermano, y quiero que podamos leer Mateo 12 del 1 al 8. Hermano, y usted puede volver a leer luego en su casa. Y quiero leer, hermano, para entrar en el tema de esta mañana. ¿Están conmigo? Mateo 12. Amén. Vamos a leer, hermano. Quiero que miren porque luego vamos a desglosar eso. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Escuchen, un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Qué tuvieron los discípulos? Hambre, porque todos eran hombres, ¿verdad? El hombre siempre quiere comer. Amén. ¿Cierto? Y tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Otra vez, del versículo 2. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Eso está hablando por él. Uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Verso 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Hasta ahí la palabra. Dice este pasaje, Jesús caminaba con sus discípulos, ya dije, son todos hombres, en un campo de sembrado, por la lectura que era de maíz, en el día de reposo, que es sábado, que anteriormente no tenía nombre, era el día séptimo, el día sábado. Y sus discípulos comenzaron a cortar espigas y a comerlas. Yo no sé si los fariseos les seguían a ellos o si le estaban pescando o cómo es. Pero el religioso siempre está dispuesto para acusar. Siempre. En lugar menos pensado va a encontrar a un religioso y te va a acusar. Dice, los fariseos se enfurecieron y por esto, porque lo hicieron en el día de reposo. Este evento ocurrió cuando Jesús salió de Jerusalén y en su ruta hacia Galilea. Pero Jesús, escuche, hermano, eso voy a tocar los 5 puntos. Escuche cómo Jesús justificó las acciones de sus discípulos con 5 argumentos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes, hermano. Lo que estamos tratando es aprender la Escritura, no discutir con nadie. Número 1, lo que hemos leído recién, con lo que el Señor dijo en el verso 3, apeló a un hecho histórico, la conducta de David, cuando estaba hambriento y comió el pan de la proposición en la casa de Dios. Y le dice, ustedes nunca han leído, ustedes no creen lo que hizo David.
Y se sorprendió y me le a su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y David inventó una historia, tipo diciendo: en este momento estoy como James Bond, una acción secreta. Dice: y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y David entonces le dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. O sea, quiero comer, necesito panes. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano. No tengo pan común que puede comer cualquiera. Dice: solamente tengo pan sagrado. Escucha, hermano, pan sagrado. Y la ley dice que esos panes que se ofrenda a Dios, luego cada semana se reemplaza, solamente los sacerdotes pueden comer, nadie más. Y dice: pero los daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, y cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuánto más serán santos hoy sus vasos. Verso 6: y el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, porque cada semana se reemplazaba ese pan, para poner panes calientes al día, el día que ellos fueron quitados. Usted puede leer Levítico 24, donde explica eso. Entonces el Señor apeló a este hecho histórico, la conducta de David. Jesús usó este incidente para ilustrar que la ley ceremonial no se aplicaba de manera legalista. ¿Entienden, hermano, lo que quiero decir? No es en forma legalista para yo acusar a nadie, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Pero pastor, la ley decía que no podía comer gente común, así dice. Pero David tenía hambre. Y el sacerdote le dio y comió, y no murió por eso, no fue castigado por eso. Porque Dios no es malo. Es como el padre que quiere lo mejor a sus hijos. No es porque Dios era malo, dio la ley, es porque Dios los amaba, le dio la ley. Entonces la primera cosa, el Señor apeló a este hecho histórico. Cada semana se reemplazaban los panes de la proposición, y los panes que recibió David fueron los que se habían sido reemplazados. Y dice: a pesar de que los sacerdotes eran lo único que podía comer de esos panes, pero Dios no castigó a David, porque su necesidad era más importante que la ley, o sea, el tecnicismo de la ley. Jesús estaba diciendo: si ustedes me condenan, tendrán que condenar a David también. Imagínense los sacerdotes: si ustedes me condenan, ¿por qué no le condenan entonces a David? Lo que hizo David, no solamente arrancó espiga para comer porque tenía hambre, sino que los panes que eran consagrados comió. Pero escucha, hermano, Jesús no estaba apoyando la desobediencia a la ley de Dios tampoco, pero enfatiza la importancia de tener discernimiento y compasión al aplicar la ley. Compasión, ser flexible. Eso, hermano, es el problema de mucha gente o de muchos matrimonios, que nadie quiere ser flexible, nadie quiere perder, todo quiere ganar. ¿Por qué hay pelea? Porque todo tiene razón. Pero la Biblia dice: hay que perder para ganar. Yo tengo que perder para ganar. Jesús perdió, murió en la cruz para salvarnos. Entonces, hermano, hay que tener compasión. Por eso el religioso no tiene compasión. No, así tiene que ser. No, porque no podés orar sentado, tenés que arrodillarte. ¿Y dónde dice la Biblia eso? No, pero ese es mi mente. Así es religioso, hermano. Y Jesús entonces le dice, le confronta. Número 2, el Señor también le dice a ellos:
Podemos leer, dice en el versículo 5, Mateo 12:5, ¿o no habéis leído en la ley? Escuchen, hermano, cómo en el día de reposo los sacerdotes del templo profanan el día de reposo. Si nadie tiene que trabajar, pero los sacerdotes tienen que ofrecer los sacrificios y ellos trabajan. Apeló a la ley, pues los sacerdotes profanaban el día de reposo al ofrecer los corderos del día de reposo. Si usted dice que nadie puede trabajar, ¿por qué los sacerdotes trabajaban? No lo quiero decir, hermano, pero es como los sacerdotes católicos. Ellos dicen para no hacer, pero ellos hacen. Y eso está, hermano, en Números 28, 9, 10. Números, rápidamente. Números 28, 9 y 10. Creo que está ahí. Escuchen. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda en su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además el holocausto continuo y su libación. Dice que en el día de reposo ofrecían 2 corderos. Los sacerdotes trabajaban y el Señor habló eso también. En el verso 5. Entonces el Señor le confronta a ellos. Número 3. Escuchen lo que dice. El 6, verso 6. Hermano, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Aleluya. Hermano, Jesús es más importante. Jesús es más grande. Hermano, Jesús es el Señor. Es el Señor de señores. Es el Rey de reyes. El que murió en la cruz. El que nos salvó de nuestros pecados. Él es más grande que la ceremonia. Aleluya. La ley, el sacrificio, hermano, no es el fin. Es el medio para el fin. El fin es Jesús. Aleluya. Yo quiero que medite, hermano, Él es mayor. Y Él fue quien dio el día de reposo. El que hizo el día de reposo es Jesús. Jesús dice, yo soy más grande. Uno más grande que el templo está aquí. Y yo soy, no dice, hermano, yo soy, pero dice, uno más grande está aquí. Está hablando del mismo, de Cristo. Él es nuestro Señor. No nos disputamos, hermano, en cosas que no edifican, en cosas que no salvan ni bendicen, hermano. Y la gente se pelea y se discute. Y Jesús está, hermano, hablando. Y no solo eso. En el verso 7, otra vez el Señor le confronta y le dice, y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, y no condenarías a los inocentes. Y la gente condena, hermanos. En todo caso, el Señor te manda que ores y no condenes, ni acuses a nadie. Tú no eres juez, tú eres testigo del poder de Dios. Y el Señor dice, el propósito de Dios no era la condenación, sino la misericordia. Oseas 6:6, Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y el religioso, hermano, no tiene misericordia, no tiene piedad. Y el Señor dice, ¿qué es lo que el Señor quiere? ¿Sacrificio o misericordia? Misericordia quiero, dice. Compasión quiero. Por eso le dice la palabra, el amor cubrirá multitud de pecados. Y a veces nosotros nos olvidamos, hermano, del amor y de la misericordia.
Y como decía un pastor, que era nuestro pastor, decía, algunos andan con el libro Corintios 11 debajo de su brazo. ¿Y qué dice Corintios 11? Las mujeres no deben cortar el pelo. Y andan ahí para acusar. Y el Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El sacrificio, hermano, no es el fin, es el medio. Es lo que el Señor está diciendo. Y luego dice, para concluir una parte, o esta parte del verso 8, otra vez el Señor dice, hermano, escuchen. Ya dijo en el 6, pero el 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día sábado o del día de reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo fue para el hombre. El día de reposo fue instituido para beneficio de hombre, es decir, a beneficio de nosotros. Ya dije el domingo anterior, para que tengamos gozo. Pero no era para condenarnos y pelearnos. Y hoy en día se pelea por eso, hermano. Y ahora sucede un fenómeno, hermano. Hay muchos judíos, dice judío mesiánico. Yo conozco un pastor, judío mesiánico ahora es. Guarda el Shabbat y se reúne con los judíos y estudia la Torah, la ley, el Antiguo Testamento. Pero la revelación está en el Nuevo, en Jesús. Jesús es la revelación del Antiguo. Con esto el Señor decía, hermano, que es lícito hacer el bien en un día de reposo. Debemos guardar el espíritu de la ley. Al guardar la letra de la ley, los fariseos legalistas fueron culpados o culpables de quebrantar el espíritu de la ley al ser inmisericordios y crueles. Y eso, hermano, lo que no tenemos que caer, no solo en el día de reposo. Hay mucha gente muy legalista, hermano, no digo en la iglesia acá. Si un legalista me encuentra a mí con un chorro, o un legalista me encuentra que jugamos fútbol, me hago, ustedes se van al infierno porque juegan fútbol. Las mujeres se van al infierno porque cortan el cabello. Las mujeres se van al infierno porque usan pantalón. Y hay tantas cosas, hermano, que la gente acusa. ¿Y dónde está, hermano, la misericordia? Ellos son sin misericordia y son crueles. En la realidad, los fariseos habían caído en el error de adorar más a la ley que al dador de la ley. ¿Entienden? Ellos adoran más la ley que al dador de la ley. Que es el Señor Jesús, aquel que dio el día de reposo. Es obviamente mayor el día de reposo. Muchos creyentes y muchas denominaciones y muchos pastores y muchos líderes caen en este mismo error de legalismo, hermano. Y siempre su tema preferido, ¿sabe cuál es? El juicio. El juicio. Casi nunca ellos hablan del cielo, no del juicio. A ellos les encanta hablar. La condenación y el juicio. El infierno. Conocí a una familia que era pariente de nosotros. Estaba en una iglesia que nos decía que la única iglesia era su iglesia. La única que se iba a salvar era su iglesia.
todos los demás eran iglesias frías y que se iban a perder. ¿Y sabe qué pasó? Se cerró su iglesia. Se terminó su iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Misericordia quiero y no sacrificio. El amor cubrirá multitud de pecados. Practiquemos el amor, hermano. Jesús. Por lo tanto, hermano, tomemos en serio esta pequeña exhortación. Esta palabra es para mí también, hermano. Yo también a veces actúo como fariseo, quiero juzgar también, o pienso mal también. Pero digo al Señor, Señor, yo no quiero ser así, cámbiame, transfórmame. Porque yo soy débil, soy pecador y cometo errores también. Y a veces quiero juzgar a alguien porque no actúa como yo quiero. No como el Señor quiere, sino como yo quiero. Y hermano, tengamos cuidado de eso. Y quiero decir algo más. Nosotros no descansamos, hermano, solo en un día, escuchen. Descansamos en Cristo. Todo lo que estáis trabajado y cargado, venid a mí y yo os haré descansar en Jesús. Descansamos en Jesús. Aleluya. El día de reposo el Señor dio al pueblo, específicamente al pueblo de Israel, no a la iglesia, al pueblo de Israel. Pero es importante, hermanos, que nosotros tengamos un día de descanso. Porque la vida no es solo trabajo, hermano. No es bueno, hermano, que el hombre trabaje los 7 días y no dedique un día a la casa de Dios. Porque el domingo tiene que ir a trabajar. Si yo confío en Dios, Dios es mi fuente, Dios es mi pastor, ¿por qué me voy a desesperar? Porque yo dependo de Dios. ¿Sabe qué hicieron, hermano, algunos ateos en Francia? Ellos querían cambiar los 7 días de la semana y propusieron 10 días, 9 días de trabajo, un día para descansar. Y nadie aguantó. Dice que ni las bestias aguantaron. Porque Dios estableció los 7 días y volvieron otra vez a los 7 días. Pero hermano, tengamos un día. Si usted guarda el sábado, hermano, guárdalo para el Señor. Es bueno eso. Y si usted no guarda, usted tampoco lo guarda para el Señor. Pero tenga un día de descanso, de reposo, donde usted pueda meditar, estar con tu familia. Usted no es el dueño de todo, hermano, ni tampoco va a resolver todos los problemas, hermano. Usted no es Superman, usted es de carne y hueso. Hermano, la vida te va a pasar factura. Vas a llegar 70, 80 años enfermo, frustrado y cansado. Demos las prioridades, hermano, en nuestra vida. En primer lugar, Dios y su palabra. Diga conmigo, Dios y su palabra. Primer lugar. Segundo lugar, mi esposa y mis hijos, la familia. Mi esposa o la mujer es su esposo y sus hijos. Esa es la segunda, hermano. Mi esposa y mis hijos, la segunda prioridad. En tercer lugar, el ministerio, la iglesia, tercer lugar. Cuarto lugar, los trabajos. Quinto lugar, los amigos, parientes. Si usted y yo, nosotros respetamos esos principios, Dios nos va a bendecir y nos va a honrar. A mí me llevó mucho tiempo, hermano, a aprender eso también. 10 años no entendí eso, hermano. Yo dije, no puede ser que mi esposa esté antes que la iglesia, que el ministerio. Eso no puede ser. Está mal eso. Hasta que yo aprendí que así era. Entonces, hombres, valoren a su esposa, está después de Dios tu esposa, tus hijos. Esposas, valoren a sus esposos, está después de Dios. Si nosotros queremos ser el más inteligente que Dios y ignoramos eso, hermanos, vamos a pagar las consecuencias. Aleluya. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta eso, las prioridades. No lo urgente, la prioridad.
José Luis, tu prioridad es tu esposa. Estoy usando como ejemplo. No es nadie más. No, mi mamá está primero. No, es tu mamá, es tu esposa. Un ejemplo como se ve, pero para todo es así, hermano. No es tu mamá. No, yo le quiero más a mi suegra que a mi esposo. No, tampoco es así. Tu esposo es primero, hermano. Esos son principios Dios estableció, hermano. Esos principios no pueden ser violados. Es como el principio de la siembra y la cosecha. Lo que yo siembro, voy a cosechar. Si yo acá planto maíz, voy a cosechar maíz. Voy a Encarnación a plantar maíz, voy a cosechar maíz. Si voy a Japón, voy a plantar maíz, voy a cosechar maíz. Porque es un principio, no cambia. Es así, las prioridades también. Yo quiero que te pongas en pie, vamos a orar.